En la semana publicamos una breve revisión de algunas serie de propiedades mecánicas importantes. Hablando del ensayo de tracción. Les recuerdo que hay que distinguir entre parámetros y variables en este caso. Hay que recordar que estas reglas tecnológicas y son las propiedades mecánicas determinadas son propiedades tecnológicas. Y para terminar la discusión hablamos brevemente del trabajo de frío, trabajo en caliente y de la existencia de una zona intermedia que no es ni propiamente dicho trabajo en frío ni propiamente dicho trabajo en caliente, para el que no tenemos un verdadero buen nombre en español. Antes de empezar la clase de hoy, quería saber cuáles son las dudas con respecto a lo que vimos la semana pasada. ¿Perdón? ¿De qué? Pues lo único que puedo hacer es lo que siempre he hecho. No traigo probeta, no tengo sala de carga, pues esto es un ejemplo. ¿Qué más se necesita? Por ejemplo, si no me salen las propiedades así. No voy a poner algo así. Ustedes lo van a poner. Ahora van a explicar. ¿Sí? Esta materia no se trata de meter numeritos en fórmulas, no se trata de estar leyendo columnitas para integrar el área, porque uno podría definir el área así mediante una suma de rimas sobre un papel milimétrico. No es el curso es de entender lo que estamos haciendo, porque todo lo que vamos a hacer de modelado, de aquí hasta que se muera, lo vamos a hacer en la computadora. ¿Sí? Tienen que saber lo que significan las fórmulas, tienen que saber cómo transmitir fórmulas, condiciones de frontera, ecuaciones constitutivas a una computadora. No tienen que estar graficando esto no del siglo pasado, de hace 2 siglos. Pues, ¿y qué vamos a hacer? Pues, lo que es importante es que ustedes conozcan la forma de una gráfica de tracción. Y desde luego, si les dibujan algo por el estilo, esto es reprobado. Bueno, esta pregunta, porque así no es, si le dibujan algo, es reprobado. Con esto demuestran que les vale absolutamente lo mismo lo que es una gráfica de tracción. Y si a ustedes les da lo mismo, pues a mí también. ¿Sí? Pues, ¿qué necesitamos saber? Ok. ¿Cuál es la forma general? Porque evidentemente, todas las pruebas que podemos hacer, y desde luego algunos alumnos lo van a hacer para el servicio social y para la tesis. Vamos a laminar 3 aleaciones hasta alcanzar la máxima resolución que aguantan estos. Y los vamos a recoger. Los vamos a recoger 1 minuto, 2 minutos, 4 minutos, 8 minutos, 16 minutos. Y vamos a ver gráficas de tracción. Vamos a obtener para cada condición de trabajo otra gráfica. Pero genéricamente sabemos, bueno, pues el material laminado en frío tendrá una gráfica así. El material recocido tendrá una gráfica así. No importa ahora cuál es cuál, necesito determinar los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Para el caso actual, es un sigma 0.2. Acuérdense, esto va paralelo con la línea. Pues tengo sigma 0.2.
sigma max, epsilon homogénea, epsilon max. Podemos ahora determinar a través de las integrales aquí línea vertical no paralela, esta área me da la resiliencia, el área abajo de la curva me da la tenacidad. Esta curva luego se transforma a una curva, esto era la S como función de E, la transformamos a sigma es S por 1 más E, aquí tenemos epsilon es logaritmo de 1 más E, graficamos la curva, bueno, esto no está bien, llegamos a un valor que sabemos que es igual al logaritmo de epsilon max más de epsilon homogéneo. No podemos ir más allá de esto porque tenemos la formación de un cuello y estas formulitas ya no son válidas si la deformación no es homogénea. ¿Qué obtenemos de esto? Pues esto en realidad no mucho, pero tenemos que logaritmo de sigma, aquí graficamos logaritmo de epsilon, obtenemos una curva que es aproximadamente recta, la extrapolación aquí nos da logaritmo de k y la pendiente nos da r. A ver, olvidé algún parámetro, olvidé uno solo, pues saco 19, todo lo demás es correcto. ¿Sí? Pues esto nos tiene que explicar, y evidentemente sería un maravilloso ejercicio irnos todos al lado a hacer los ensayos de fracción y que ustedes en una paquetería buena, matemática, MATLAB, me escriben una rutina que hace esto en automático. Esto sería bien para el laboratorio, pero no lo hemos conceptualizado la fecha del laboratorio de modelado. Eso tenemos que poder hacer para cualquier curva que salga de nuestros resultados, generar un reporte. Y por lo tanto no vamos a hacer un ejercicio. Lo dejamos en lo general, en lo conceptual, y lo que nos tienen que demostrar es que lo entienden. Y otra cosa muy importante en este curso es evidentemente no memorizar estas formulitas. Bueno, como han visto, los conozco de memoria. Haría falta después de 20 años. Pero hay que saberlos obtener. ¿Sí? Pues, preguntas típicas. ¿Cuáles son los parámetros tecnológicos que obtenemos de una curva de fracción? Esto es una típica. Pues, si pido esto, no lo tienen que explicar ustedes, ya lo consideren, porque no les estoy preguntando. ¿Sí? Y otra pregunta muy típica es, ok, obténganme las relaciones entre F y E. Y aplícanse para tener un criterio bien causal, ¿no? Sí, pero hay que leer la pregunta y saberla responder. Pero no les voy a dar una curva para que tengan que medir sobre él a mano los parámetros. Esto no lo vamos a hacer. Desde luego tendría que traer un proyector con papel milimétrico proyectado para sobre esto hacer el ejercicio a mano. No creo que podría inventar algo más absurdo que esto, porque nunca lo hacemos a mano. Y estas tablas, para la corrección de estas gráficas, las metemos en paquetería. La más sencilla, Excel,
pero si utilizamos Excel para después hacer la integral, hay que inventar una rutina en Excel para integrar. ¿Para qué voy a inventar rutinas en Excel si las tengo en matemática? Luego, para hacer este ajuste, pues lo que podemos hacer es estimación lineal y bla 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 en Excel. X, Y, verdadero, verdadero. Nos da una tablita de 5 por 5 y si lo quieres aplicar 25 veces hay que estar confiando en la tablita. Mucho mejor nos vamos a matemática y en vez de graficar esta cosa, incluso le pedimos logarithmic fit y salen todos los datos y los parámetros estadísticos. Pues sí, desde luego, si lo hacemos en el labo, yo les doy a mis alumnos este paquetito para que salga todo en automático. Pero esto en un momento dado tiene la desventaja y el riesgo, porque salieron los numeritos en automático y tiene que defender al alumno su trabajo. Ya lo tienen en el jurado que dice, ¿y qué es una deformación homogénea? No sé, pero sale del paquetito, pues lo reporté. Pues esto es más o menos el objetivo de este curso. Y que sí tienen la idea de dónde sale. Y lo mejor sería que, teniendo datos de tracción, tanto se debiera ayudar conmigo, que primero tratan de escribir su propio paquetito en MATLAB, en el que a ustedes les gusta, y que salgan las curvas como deben, con todos los parámetros bien determinados. Pero mi experiencia es, por ejemplo, si lo queremos hacer en Excel, para sacar un homogéneo, aquel número que corresponda al máximo de la curva, encontrar el máximo es muy sencillo. Para encontrar un número que corresponda al máximo en otra columna, hay que escribir macros y macros de programación. Si todos nos vamos a programar, pues mejor programamos en algo que está hecho para programar. Y no en algo que está hecho para que los contadores y maestras de primaria hacen sus tablitas, ¿no? Bueno, pues esto en términos de filosofía. No voy a hacer un ejemplo en el pizarrón, porque tendría que realmente traer el ejemplo proyectado aquí y después trazar un partitura. No sé si hay otras dudas. Bueno. Ahora, de la misma manera, ya no hay dudas, ya empezamos otras semanas, si de aquí, porque típicamente el hecho que hay tan pocas dudas significa que tuvieron muchas cosas mucho más divertidas que hacer en el fin de semana y que no estudiaron. Si hubieran estudiado, seguramente hubieran ido mucho más preguntas. Pues aquellos que todavía se atoran, pues pueden asistir a mi currículo. E incluso con todo gusto les doy un par de tablitas, porque si quieren practicar, les doy un par de tablas de resultados de ensayos de tracción y pueden ver si lo logran hacer, aunque sea en Excel, aunque sea a mano, pero para realmente identificar los puntos. Esto sí lo podemos hacer. ¿Y ahí había otra? ¿Cuándo utilizas ideas de conciliación? A nivel de ingeniería de planta, jamás. A nivel de estudio de endurecimiento por trabajo en frío, es relativamente frecuente porque nos da inicio en la falla. Y digo, a nivel de planta, jamás. No estoy seguro que lo mismo va a ser válido aquí en 10 años. Estamos involucrados en un proyecto en colaboración con la Universidad de Lovaina en Bélgica, donde ellos nos dan paquetería avanzada para modelar los procesos de estampado o conformados de lámina por lo general, pues donde utilizamos conformados de lámina, cartuchos para armas, latas para bebidas, bueno, para empaquetamiento en lo general, todo lo que son empaques de píldoras, chocolates, las láminas publicitarias de ganchitos por 100 pedestres que pueden parecer, en realidad es una industria bastante grande donde se gana mucho dinero, pero principalmente en automotriz.
Y en esta paquetería, el criterio de considero se checa regularmente para saber que hay que empezar a incorporar modelos de daño. Esta paquetería que involucra una serie de conceptos avanzados de modelos constitutivos, pero si en cada paso además tenemos que calcular daño, tenemos el riesgo que nos vamos a tardar años en la predicción del plan artificial, ya hecho el Procel, ya había visto lo mismo. Pero si esta paquetería empieza a pegar, y mis compañeros del otro lado del chat son muy optimistas, yo estoy un poquito más reservado al respecto, en este momento, en vez de generar Proceles por ensayo y error, es decir, se construye algo que se debe hacer bien, pero ahí son meses, tal vez medio año, que se le están limando, que se le está aplicando soldadura porque la vuelta estaba un poquito mal y pues tiene que meter material adicional, limando, lubricando para tener funcionando este bloqueo, pues el objetivo es eliminar estos 6 meses y sustituirlos por 15 días de modelado. Si esto pega, en este momento, el hecho de que no se utiliza en plantas no, pero en la división de desarrollo y investigación de la empresa automotriz, pues sí se va a utilizar muy seguido. Pues básicamente nos ayuda a predecir cuándo tenemos que empezar a pensar en generación de daño. Y en el estudio del desarrollo de materiales, se quieren los materiales nanocristalinos, pero los nanocristalinos son muy poco dúctiles. Pues si se hacen modelos físicos para explicar esta falta de ductilidad, se utiliza otra vez el criterio de considerar para ver dónde inicia el cuello, sin tener que hacer el ensayo de tracción sobre la probeta de verdad. Pero esto ya no es ingeniería de planta, esto ya es investigación y desarrollo a nivel de laboratorio y académico. Pero el criterio de considerar también tiene otra aplicación. Es un pequeño ejercicio matemático, como un buen ingeniero debería saber hacer. Y es combinar un par de derivadas y llegar a una conclusión. Y en este sentido, desde el punto de vista didáctico es importante. Y también vemos algo si lo aplicamos a la ecuación de Holloman. Encontramos que cuando más endurece un material, más útil resulta ser. Y esto en primera intuición, no dudo que cualquier alumno que nunca se ha explicado el porqué va a decir, no, pues si endurece mucho, no se puede deformar. No. Si endurece mucho, es más tolerante a pequeños daños internos y por lo tanto se puede distribuir la deformación plástica de manera mejor. Y vamos a ver, cuando hablamos del modelado de estirado de alambre, vamos a ver un criterio completamente similar, pero con pequeños detalles diferentes. Desde el punto de vista didáctico es interesante incorporar los criterios en el curso. Pero esto, dónde se utiliza y cuándo se va a utilizar, no hay que explicarlo en un examen, porque vamos a hacer plantillas de respuesta y hay otras preguntas por responder. Pues, si en algún momento dado se tiene que explicar, pues hay que explicar las relaciones entre E, epsilon, S, sigma, y combinarlos para llegar a una conclusión relevante. Y digo, esto se hace con fórmulas, dibujas y palabras. Si nada más por todas las fórmulas, digo, no, pues esto está memorizado, alguien tiene buena memoria, se lo memorizó, pero nada demuestra que lo está entendiendo. Pues, y esto es un poquito la idea también con respecto a la pregunta anterior. Mucho de lo que hacemos aquí es realmente para que ustedes aprendan a pensar de una manera más matemática, más de términos, de fórmulas sobre problemas de ingeniería. Y esto es lo que les cuesta a veces mucho trabajo, por eso es una materia pesada. Ok, no sé si hay otras dudas en este momento. ¿De qué depende el límite de fractura para materiales frágiles? Del material, de la tenacidad. Aquí tenemos la K1, ¿okay? Y del tamaño máximo del defecto que se encuentra en la probeta.
Y es muy sencillo, si tenemos la probeta compacta de fracción, ahí procuramos que haya una grietota que va a ser mayor que cualquier defecto interno de la probeta. Y por lo tanto, la probeta va a romper exactamente donde nosotros queremos. Si tienes una probeta en fracción, tú no sabes dónde está la grieta máxima, ni tienes ni la más remota idea de qué tamaño va a tener. Pero se puede demostrar a través de estadísticas de valores extremos que la probeta máxima va a seguir, o la probabilidad de encontrar un tamaño máximo, sigue una cierta distribución estadística, típicamente va y uno punto. Y en este momento pueden estimar qué tamaño tenemos, o cuál es la probabilidad que esta probeta tenga un cierto tamaño. Escribimos que K1C es sigma de fractura por un factor de forma por raíz de A max. Y esto me da sigma de fractura. Pero como en cada probeta vamos a tener diferentes tamaños de grieta máxima, el resultado va a ser que el sigma de fractura va a seguir una distribución estadística. No existe una sola sigma fractura. Existe la probabilidad de que la probeta va a fracturar a un cierto tamaño de grieta interna. Digo, la idea es algún día, pero espero que sus hijos todavía lo van a vivir, algún día tener un curso en materias opcionales como mecánica de fractura o como tribología, donde se pueden investigar más a fondo ciertos de estos problemas que tenemos que pasar encima muy rápido. Pero tal vez, si tienen suerte y un buen profesor para materiales no metálicos, ahí habla brevemente de la distribución de Weyl y la fractura frágil. Pero la fractura frágil en un material frágil no es un valor predeterminado. Tiene una distribución estadística y lo que se tiene que determinar es la distribución estadística y no un valor físico. Mientras que esta, la K1C, sí es más o menos un material dado. Y más elevada K1C, menos frágil el material y más confiable en su uso que va a ser. Desde luego, típicamente este dibujo está mal, típicamente las probetas frágiles rompen aquí. Y si rompen aquí, para metales, el ensayo no es válido. Desde luego, para materiales frágiles, el ensayo de fracción no sirve para mucho. Hacemos compresión o hacemos flexión de 3 o 4 puntos. Okay. De los coeficientes Coulomb es de donde sale la gráfica que ahorita puso de logaritmos naturales, pero ¿por qué se grafican los logaritmos naturales? Porque hace 100 años no había calculadoras, pero sí había papel logarítmico que se podía graficar simplemente con una regla. Pues, se agarraba de la gráfica, el sistema de registro de la curva de fracción era puramente gráfico. Sobre la gráfica medíamos con escuadra en cada milímetro el puntito. Esto se graficaba sobre papel milimétrico. Y de ahí se pasa al papel logarítmico, y el papel logarítmico luego aparece una línea recta. Ahora, no sé si alguna vez han hecho el ejercicio de ajuste de mínimos cuadrados, que se tenían que grabar todos los numeritos, y que luego la calculadora da una desviación estándar de muchas cosas. Pues esto en realidad no es mucho más preciso. Si de todos modos estos puntos son gráficos, pues es igual de preciso trazar la línea con una regla, con el ojo, y medir. Medir el ángulo, medir
el intervalo sobre el eje vertical y esto da los resultados. Históricamente se hacía con regla y papel milimétrico. Hoy en día, pues después se hacía con calculadora, grabando todos los pares de numeritos y salía de la calculadora el resultado de un par de ecuaciones lineales, con muchas desconocidas. Pero hoy en día ya no se hace esto, pues hoy en día en paquetería es muy fácil pedir que haga la regresión y por lo tanto esta gráfica, la log, la única vez que la veo es cuando mis alumnos preguntan cómo sacar K y M, porque dentro de la computadora pues, ya no existe la gráfica, nada más los números. Se hace el análisis sin necesidad de graficar, es un ajuste de mínimos cuadrados y esto requiere calcular una serie de parámetros que ya ni me acuerdo cómo era. Les insisto a aquellos que tienen dudas, pues con todo gusto les doy un par de gráficas de ensayos de tracción para que lo puedan ver en Excel. Si les da una vez pues, sacar el sigma max, no es difícil, buscar el numerito máximo en la columna de los esfuerzos. Esto es difícil si lo tienes que hacer 100 veces en el seguido, quieres que sea automático. Tenemos los servicios sociales, las cosas más interesantes, tablitas de Excel. Ok. Pues, lo que sigue en la clase para las semanas que vienen, vamos a darle un repaso de aquellos conceptos de medio continuo, de mecánica medio continuo, que son los más importantes para este curso. No va a ser un curso completo de medio continuo, supone que esto ya lo tomaron y espero que ya lo aprobaron. Aquellos que todavía ven medio continuo, pues se tendrán que poner a batallar doble sobre dos frentes y esperemos que aguanten. Pero mucho va a estar en paralelo, en el sentido de que vamos a estar completando un poco medio continuo y por el otro lado, medio continuo nos va a estar respaldando. Y hay incluso alumnos que prefieren tomar las dos materias en paralelo para aprovechar el conocimiento y el estudio de uno para el otro. Si también se cae genio del medio continuo, que luego me van a estar soplando la solución de todo lo que estoy haciendo aquí en el pizarrón, pues están cordialmente invitados para sacarme mis errores, para, si se me olvida alguna fórmula, ustedes la recuerdan para echarme la mano. Pero la idea no es que estas fórmulas se memorizan. Hay que saberlas reconstruir y otra vez insisto, entender. Pues, el capítulo es elementos de la mecánica del medio continuo. Lo que vamos a estudiar es primero tensores, así muy rudimentarios. Alguna vez en mi grupo de maestría tenía un par de ingenieros mecánicos, un par de químicos de la Facultad de Química y un físico. Y pues les pregunto a mis alumnos, ¿sí conocen tensores? Y los ingenieros, sí, los químicos, ¿de qué? Y el físico, oh, muy poquito. Bueno, vamos a dar un breve repaso. Evidentemente resultó que el físico sabía mucho más que el profesor, por la sencilla razón que lo que aquí enseñamos de tensores es muy limitado y cubre aproximadamente una tercera parte de lo que se puede aprender sobre tensores. Porque la física avanzada y también en mecánica fluida, desde el momento que vamos a trabajar con turbulencias, vamos a distinguir entre tensores covariantes y contravariantes. Son dos tipos de tensores y que de ahí se puede definir la definición de una medida. Una medida no es un tensor, pero es muy relacionado. Y pues hay tres diferentes áreas. Es el concepto de
covariante, contravariante y la medida de tensores. Estos conceptos desaparecen cuando utilizamos sistemas cartesianos. Pues en un sistema cartesiano podemos hacer caso omiso de dos tercias partes de la teoría, y es lo que nosotros vamos a hacer. Y por lo tanto, cuando alguien les pregunta si saben tensores, dicen, sí, pero muy poquito. De ahí vamos a hablar de los tensores principales en mecánica del flujo continuo. Posición y desplazamiento. De desplazamiento o de posición obtenemos deformación. Pero como he dicho, hay muchas deformaciones. Las que vamos a estudiar en detalle es deformaciones grandes en el sistema material, en el sistema espacial. Les voy a repetir 25 veces que este existe, que es muy fácil. Tal vez pongo la fórmula en el pizarrón, pero sabiendo que existe el material, vamos a saber que existe el sistema espacial, pero no voy a hacer todos los cálculos, lo van a hacer aquellos que realmente quieren. Agarran ahí el libro de Chandrasekhar Raya, y ahí aparecen todos los cálculos para el sistema espacial, y van a ver que son análogos, pero no idénticos al sistema material. Tenemos que hablar de deformaciones pequeñas y de los conceptos de desviador, de deformaciones. De ahí vamos a esfuerzos. En esfuerzos únicamente vamos a ver el tensor de Cauchy. Si han estudiado en su momento dado el tensor de Viola-Kirchhoff, es muy interesante, pero realmente su uso aún en investigación científica es relativamente limitado. ¿Cuál es la desventaja? El día que les toca en algún manual o alguna paquetería que están utilizando el tensor de Viola-Kirchhoff, pues tendrán que dejar sus apuntes de medio continuo y ponerse a estudiar. Pues así también me pasó a mí, pues no tomé el curso de análisis complejo, y pues si me quiero sacar alguna integral que encontré, pues tengo que ponerme a estudiar análisis complejo y integración de contornos. Ya tengo un par de años de egresado, pero es lástima, no lo aprendí, pues lo tengo que aprender cuando tocó. Esfuerzos Cauchy, ahí también vamos a hablar de desviadores, de esfuerzos principales, y invariantes. En realidad el estudio del desviador lo vamos a dejar para después. De ahí vamos a hablar de ecuaciones de conservación. Que son masa, momentum y energía. Hasta la fecha, si bien es objetivo del curso, no hemos logrado incorporar en el curso de una manera didáctica y sensata lo que es modelados de procesos de solidificación, como es el caso en fundición y soldadura. Cuando incorporamos esto, tendríamos que
hablar también aquí de entropía, pero la entropía no está conservada, la entropía se genera, pues no es una ecuación estrictamente dicho de conservación. Va a depender del tiempo que nos queda, si brevemente hablo media hora de la ecuación de entropía, pero realmente las que más utilizamos en este curso, donde hablamos principalmente de sólidos, son estos dos. No vamos a dar la derivación matemática de estas ecuaciones, para eso está el curso de medio continuo, pero vamos a retomar las ecuaciones y vamos a procurar que todos entiendan cada uno de los términos que está ahí adentro. Pues no es una tarea muy difícil, pero por alguna razón en el semestre pasado, no sé por qué nadie lo estudió, y pregunto la de energía, pues había 2 o 3 alumnos que sabían responder la pregunta, y todos los demás nos produjeron las más descabelladas vaciladas que he visto en la historia de esta materia. Mientras que realmente esto, explicar cuál es el significado de esta ecuación. Si yo ya la pongo sobre el papel, no debería ser tan difícil. De alguna manera, colectivamente lo había aplicado en el estudio. De ecuaciones de conservación, luego tenemos que pasar a ecuaciones constitutivas, pero esto sería el capítulo 2 del curso. Entonces aquí vamos a pegar un examen parcial. Muy bien. Puede ser que sobre la marcha en cuando estoy dando el curso, que resulta que aquí falta un tópico que ahorita se me brinca, que lo tengo que incorporar, pero no se preocupen, el desarrollo es de alguna manera natural y seguramente lo voy recordando. Pues, ¿qué vamos? ¿Qué tenemos? Ok. Tensores. ¿Qué es un tensor? La definición no es sencilla y probablemente la definición expresado en forma, pensando en física. Ingenieros, al final todos hacemos física aplicada. Tal vez no es el 100% correcto. El tensor más que nada es un concepto matemático. Pero pues, tensores tratan de captar la idea que la naturaleza existe sin que nosotros existamos. Es decir, conocemos las ecuaciones de la gravedad, las de Newton, y las 3 ecuaciones de Newton. Pero les juro y perjuro que la Tierra ya daba vueltas alrededor del Sol antes de que naciera Newton. ¿Sí? Pues el universo está obedeciendo ciertas leyes básicas durante 12.000 millones de años, 13.000 millones de años aproximadamente, y la matemática nada más tiene 4.000 años. Y por lo tanto, el hecho de que nosotros tratamos de describir la naturaleza no tiene que ver nada con la naturaleza de la naturaleza, no de la redundancia. Pues, y en este sentido, debemos de poder describir la naturaleza sin depender de un sistema de referencia, sin depender de la álgebra o del cálculo. Es decir, la naturaleza existe, las fuerzas que atraen cuerpos por gravedad, por electromagnetismo, por fuerzas nucleares, existen. Y existen independientes de lo que nosotros queremos hacer. El uso de numeritos y de sistemas de referencia, de alguna manera, es un reflejo de nuestra incapacidad de entender la naturaleza. Porque la nube entiende la naturaleza, sabe dónde viajar, no tiene que hacer sus cálculos, no necesita sistemas de referencia. Pues tensores se pueden definir como propiedades de un sistema
sistema o las relaciones entre estas propiedades. Así, tan sencillo. Como consecuencia son independientes del sistema de referencia. ¿Cómo hay que ver esto? Muy bien, estamos en un edificio. En esta columna, en cada punto de esta columna, se puede definir un tensor de esfuerzos. Desde luego, físicamente, los tensores no los vamos a describir como elementos individuales, sino como campos un campo tensorial serían las propiedades, pero consideradas en cada uno de los puntos del sistema bajo estudio. Todo el espacio conforma, o subespacio conforma el sistema. Pues, en este sentido, podemos pensar que aquí hay un tensor de esfuerzo asociado a cada punto de esta columna. Un sistema natural en un salón en el eje vertical, esta pared y esta pared. Ahora lo que decimos que el tensor no depende del sistema de referencia, significa que ahora mis brazos y mi cuerpo forman los tres ejes de referencia, considerarme que no puedo hacer descarga de edificio. No puede cambiar el sistema de referencia, pero el tensor de la reforma. La manera que yo describo el tensor, esto es otra cosa. La manera de describirlo va a cambiar con el sistema de referencia. Ahora, un joven investigador del principio del siglo XX había encontrado que la velocidad de la luz es independiente del sistema de referencia. Pues, si nos subimos en un cohete a 1000 kilómetros por hora y emitimos un rayo de luz, pues este rayo de luz no va a ir a la velocidad que más 1000 kilómetros por hora, va a ir exactamente a la misma velocidad que un rayo de luz que se emite desde la Tierra. De ahí empezó a pensar, pues, ¿por qué era esto? Llegó a la conclusión que la naturaleza no puede depender de cómo yo la describo. La naturaleza existe independiente de la descripción. Y pues este señor, Albert Einstein, llegó a la conclusión que el uso de tensores, que era puramente matemático, daba justo esta referencia, esta manera de describir la relatividad general. Nada más, como tenía que ser completamente independiente del sistema de referencia, no podemos tomar sistemas, bueno, no podemos distinguir entre sistemas curvilíneos y sistemas cartesianos. Y ahí es donde el estudio de los tensores, inventado por los matemáticos italianos, el estudio de los tensores se convierte en un estudio geométrico matemático muy avanzado. Como aquí no es un curso de relatividad general, vamos a poder limitarnos a sistemas cartesianos. Pero aún así, un tensor es independiente del sistema. Y en este sentido, se puede escribir, por ejemplo, un tensor de posición podría ser el punto P. Y vemos que los tensores siempre los vamos a indicar en letras negritas. Por ejemplo, aquí una P minúscula. Pues es un tensor.
no lo puede asociar números, pero una posición está determinada siempre. Un campo de velocidades podría escribirse como V en letras negritas de P, de la posición P. Y esta posición, en esta manera de notar, no es X, Y, Z. ¿Por qué no es X, Y, Z? Porque no tengo ningún sistema de referencia de tiempo. Sin embargo, todas las ecuaciones de Newton, las ecuaciones de conservación de energía y muchas más, se podrán describir mediante estos tensores, sin jamás tener que definir un sistema de referencia. Y se puede, pero no es fácil, se puede elaborar todas las teorías de la física en un sistema tensorial donde jamás, en ningún momento, se define un sistema de referencia. Es decir, todo el electromagnetismo, los campos magnéticos y eléctricos, asociados con relatividad general, con gravedad, con lo que sea, incluso la teoría de cuerdas que trata de describir el universo en un mayor número de dimensiones, se puede elaborar de forma tensorial sin jamás utilizar un sistema de referencia. Y luego todos los que lo hacen dicen que no es muy conveniente, que de vez en cuando es mucho más fácil definir sistemas de referencia. Sí, pero en teoría no necesitamos sistemas de referencia, y un tensor simplemente será una propiedad de un sistema. Por ejemplo, la velocidad de un punto es una propiedad que describe el sistema, o la relación entre propiedades. Por ejemplo, si tengo un campo eléctrico pues un campo eléctrico sería en letras negritas, no distingo entre símbolos griegos, mayúsculas y minúsculas. Todos los puedo utilizar para tensores. Si lo vemos en negritas, es un tensor. No vamos a hablar de matrices en este curso. Brevemente, un ratito, 2 clases vamos a hablar de matrices. Pues como no hablo de matrices, no tengo que reservar letras mayúsculas para las matrices. Todo vamos a trabajar en tensores. Pues si lo vemos en negritas, es tensor. Miren luego, si vamos a todo lo que es la literatura moderna sobre mecánica de sólidos, son convenciones universales. Todavía cuando empecé a estudiar esto, al inicio de los artículos se describía las letras negritas son tensores, las letras cursivas son escalares. Hoy en día ya no se explica. Se supone que ya está tan aceptado que todo el mundo lo sabe. Pues para poderlo leer, tienen que estudiar bien lo que vamos a explicar en este curso. Pues un campo eléctrico E sería desde luego E. Se puede depender de la posición, no tiene que ser constante. Podría tener yo una densidad de corriente que sería una I minúscula, es un campo de corriente. Normalmente los que ustedes han aprendido de electricidad es una corriente de algo que corre a través de un alambrito. Y por lo tanto es un sentido escalar. O podría considerarse como un vector
que es paralelo con el alambre. Pero esto no es tan correcto. Si yo quiero estudiar corrosión, tengo enterrado una tubería de gas y a 1 metro tengo enterrado la tubería, un cable eléctrico. En este momento, dependiendo de las propiedades del subsuelo, se puede generar una corriente. Y para cada electrón que va para la tubería, habrá un ion que va para la tierra, generando una corrosión, y después de un par de años, tenemos dos enterados a 1 metro de distancia, se genera una fuga. Después, como aquí tengo el cable, una chispa, y mandamos a volar a algún edificio, ¿no? Pues, esto es un ejemplo donde en cada punto del subsuelo debería poder modelar la corriente, y desde luego, cuando hacemos estudios de corrosión, es exactamente lo que se hace para predecir el tiempo a falla de una pieza sujeta a corrosión, y se utiliza paquetería de elementos químicos, similar a la que vamos a utilizar para el laboratorio. Nada más que no describimos tensores de esfuerzo y deformación, sino tensores de corriente y campo eléctrico. Pero se puede hacer más final todavía. Esta cosa, que no está apagada, como debería de ser, pues en este momento sabe que aquí cerca hay una antena de red celular. ¿Cómo lo sabe? Pues que emite un campo electromagnético a través de la atmósfera que checa en cierto momento dado si hay una antena cerca, y igual la antena si continuamente está comunicando con el celular, pues este genera cambios del campo eléctrico en la atmósfera y genera instantáneamente pequeños movimientos de carga eléctrica, que son corrientes. Específicamente los vamos a escribir como senos o cosenos, funciones periódicas. Y pues la corriente es positiva o negativa y las cargas nunca se mueven lejos. Si hay una pequeña corriente en la atmósfera, como producto de todos los teléfonos celulares que están presentes aquí en este salón, lo que significa que este campo depende fuertemente de la posición. Y por lo tanto, lo que conecta campo eléctrico con corriente se puede escribir que ¿Alguien se acuerda de la ley de Ohm? ¿Cómo era? I es V entre R. Bueno, esto no conviene aquí, voy a escribir que I es sigma, la conductividad por T. Normalmente sigma en este curso va a ser el tensor de esfuerzos, pero pues lo vamos a llamar S. Bueno, también S va a ser esfuerzos. Conductividad, pero siempre sigma, pues ni modo. Vamos a ver si es I y T que no pueden ser esfuerzos, ¿de acuerdo? En este caso, la conductividad del subsuelo, o la permeabilidad del medio para ondas electromagnéticas, es una propiedad del sistema, o es una cantidad que conecta los tensores. ¿Cuáles son los tensores conectados? El tensor de corriente y el tensor de campo eléctrico. Y desde luego las ecuaciones de Maxwell se pueden escribir perfectamente bien. ¿Sí se acuerdan de las ecuaciones de Maxwell? El electromagnetismo. Pues tal vez no he llegado hasta ahí porque ya es bastante avanzado. Pero todos los fenómenos electromagnéticos, de cómo se comporta un imán, cómo se comporta un rayo de luz, cuáles son los campos eléctricos y magnéticos emitidos por antenas celulares, todos estos fenómenos se pueden escribir con 4 ecuaciones diferenciales, que son las ecuaciones de Maxwell,
Puripito en tensores sin jamás tener que referirse a un sistema de referencia. Y simplemente definimos propiedades como corriente en un punto dado, en un momento dado, como campo eléctrico en un punto dado, momento dado, y existen ecuaciones que lo asocian. Desde luego, las ecuaciones de conservación las vamos a escribir de esta forma puramente tensorial, sin involucre algún sistema de referencia. Muy bien. Pero esto está bien para físicos, porque al final de todo, yo puedo escribir la ecuación de conservación de momentum en términos de tensor sin utilizar un sistema de referencia. Incluso podemos invitar aquí a los civiles, bueno, los inteligentes entre ellos, que no van a ser muchos, para que también aprendan tensores y probablemente van a lograr escribir la ecuación de conservación de momentum en forma puramente tensorial. Y de esto sacamos la ecuación de equilibrio y podemos describir el edificio, pero en algún momento dado voy a tener que decir al maestro dónde va la columna, donde hay que colocar, y necesitamos definir un sistema de referencia. Pues para poder utilizar los conceptos de manera cuantitativa en la ingeniería, cuantitativa significa numeritos, y se tiene que definir un sistema de referencia. Las personas pueden ir al sistema de referencia, no lo necesitan. Pero los ingenieros no podemos vivir sin sistema de referencia porque nunca vamos a sacar un resultado numérico. Pues el sistema de referencia que vamos a utilizar en este curso es cartesiano sin excepción y es directo en el sentido que sigue la regla la mano derecha. Si tengo x1, x2, x3, pues si pongo el pulgar la mano derecha en dirección de x3, mis dedos apuntan de x1 a x2. No es necesario limitarme, pero simplifica mucho la vida y puede hacer caso omiso de muchos detallitos que podríamos pulir si utilizamos sistemas mezclados. Y digo, al utilizar este sistema y utilizar únicamente sistemas rectangulares, el estudio de los tensores se reduce a una tercera parte, o vez menos de esto, de lo que es el estudio de tensores generales. Pero nos vamos a estar conscientes que por esto vamos a perder una cantidad de información y de capacidades que tal vez en otra parte de la vida vamos a tener que remediar. Vamos a definir tres tensores que vamos a llamar unitarios. Sabemos que cualquier punto en el espacio fíjense que todos son negritas. ¿Sí? No estoy utilizando otras letras que letras negritas. El punto P se va a poder escribir